Bueno, pues vamos a continuar con, digamos, la segunda mesa más dedicada a lo que es la aplicación práctica de la reforma en materia de personas con discapacidad. Mi nombre es Isabel Palomino, soy profesora aquí en la Facultad de Derecho y, bueno, mi labor es muy sencilla y voy a presentar a quien está en la mesa y a quien se va a dirigir a través del espacio sideral, siguiendo la terminología empleada por mi querida directora. Bueno, en primer lugar intervendrá Fernando Santos Urbaneja. Bueno, yo quisiera decir, aunque se sale un poco del tono jurídico, que es palentino porque es de Carrión de los Condes. Yo como palentina, pues me honra, aunque lleva muchos años de fiscal en Córdoba. Actualmente es fiscal delegado de la Fiscalía Especializada en Personas con Discapacidad y Mayores. Por supuesto, también ha formado parte de la Comisión de Familia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Ha participado en la elaboración de importantes leyes relacionadas con estas materias y cuenta con múltiples publicaciones en la materia que, bueno, pues sería muy prolijo citar aquí. En segundo lugar, intervendrán Ana Belén Correa Morejón, psicóloga forense, y Alicia García Peña, trabajadora social forense, ambas como personal de la Administración de Justicia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid. Creo que su experiencia evaluando, explorando y elaborando informes seguro que es de enorme utilidad. Y finalmente, a mi izquierda contamos con 3 representantes de la asociación LIBER, que es desde el año 2001 asociación declarada de utilidad pública, que representa los intereses de las entidades de apoyo a la toma de decisiones, como representa también los intereses de las personas con discapacidad intelectual que necesitan estos apoyos en la toma de decisiones. Pero no solo se queda ahí, sino que además promueven algo que ya se ha puesto de manifiesto en la primera mesa, que es la sensibilización social para fomentar el respeto a los derechos de las personas que apoyan, así como trabajar para que administraciones públicas y legisladores sigan respaldando este modelo que pone a las personas con discapacidad en el centro de las que son sus propias vidas. Sin más dilación y siendo ellos los protagonistas, damos la palabra a don Fernando Santos Urbaneja. Como me oís desde Valladolid, os diré buenos días. Aquí en Córdoba ya son buenas tardes, ¿eh? Son localismos. Bueno, saludo a mi palentina moderadora, Isabel, qué alegría. A todos los compañeros de mesa, compañeras, compañero Víctor. Y como no, el agradecimiento a quien se ha puesto en contacto conmigo y ha permitido que esté, aunque sea de esta manera. Ya sabéis que los de Palencia estudiábamos en Valladolid y yo quiero mucho a la ciudad de mis estudios y me hubiese gustado, pero esta vez no ha podido ser, ¿no? Bueno, pero sobre todo hemos mantenido con Laura Serra, con Leticia García y siempre con Cristina este contacto. Yo os agradezco esta oportunidad. Como somos muchos, el formato de mesa redonda impone la brevedad. Va a ser unas cosas más bien telegráficas. Una primera reflexión sobre, desde mi punto de vista, conozco bastante bien la aplicación, cómo va. Una opinión un poco así como estadística mía de cómo va lo de la aplicación. Y después ya otras 2 consideraciones de contenido un poco más jurídico. Así que desde mi punto de vista,
la pregunta de cómo va la aplicación de la ley, en principio, ya las tensiones es donde se aplica va tensiones, si no se aplica, pues ni siquiera habrá eso, ¿no? Pero viene de la conjunción de profesiones y territorios. Es decir, depende de profesiones, yo aquí un poco estamos hablando siempre de profesiones jurídicas o colaterales a lo jurídico, es decir, los jueces, los fiscales, los médicos forenses, la abogacía, el notariado, el mundo del trabajo social. Bueno, y después los territorios, pues podemos hablar de comunidades autónomas, ¿no? Yo estoy muy más pegado a la realidad de Andalucía. Y lo que yo veo así a vista de dron, diríamos ahora, es que los jueces, desde luego, donde hay juzgados especializados, la aplicación es importante. Donde hay juzgados especializados. Estos días recibo con mucha alegría el que ya se están celebrando los cursos online de formación que habilitarán a ocupar esas plazas, esos juzgados especializados. A partir del 1 de enero tenemos también otra distribución. De verdad que la formación se nota mucho. Porque a la comparación, donde tenemos juzgados comunes, en algunos sitios todavía, capitales de provincia, no hay una especialización, la aplicación es menor. Y tenemos la gran asignatura pendiente del mundo rural. En fin, como sabéis, soy de Carrión de los Condes. Ahí tenemos unas lagunas muy grandes. Allí tampoco llega mucho la especialización, con honrosísimas excepciones que yo me encuentro en algunos partidos judiciales de Corea. Eso en lo que es a la judicatura. Los fiscales, pues hombre, tenemos mucha tradición de trabajo en este ámbito, una magnífica fiscal de sala, María José Segarra, que lidera, y yo diría que estamos muy en la línea de la aplicación de esta ley. Pero también tenemos la dificultad en los pueblos. En los pueblos, aparte de que los jueces pues están poco tiempo, algunos son sustitutos, los fiscales también van y vienen. Tenemos el problema también del mundo, es decir, de los partidos judiciales, lo que nosotros llamamos así coloquial y cariñosamente los pueblos. De los médicos forenses, y aquí en la mesa están personas que... Yo aquí tengo mi dolor. Cuando estábamos haciendo la ley, y eso duró mucho tiempo, como sabéis, muchos años, pero sobre todo en la parte final hacíamos conjeturas, esto cómo caerá, cómo no caerá, a quién. Bueno, en fin, yo no mando en mi inteligencia y si no es así, pues que se me corrija. Pero veo bastante, mm, bueno, un poco un seguidismo de lo que había antes. Es decir, los dictámenes de los médicos forenses me los encuentro todavía muy en clave del antes de la ley, muy en clave de analizar habilidades, cuando lo importante, y lo dice el título de la ley, es una ley de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Aquello que tanto yo critiqué y que tanto daño nos ha hecho del análisis de habilidades, pues a veces hace poco nos dio lugar a una situación un poco chusca, porque una persona con un grado de demencia muy, muy importante, pero con autonomía mecánica para las habilidades de comer y de pasear, pues el dictamen era deambulación, plena autonomía, comer, plena autonomía. Claro, una Nobel abogada vio aquello y recurrió a la sentencia de una guarda de hecho plena, porque pero si tiene grandes zonas de autonomía. Como sabéis, en la apelación, pues hay que volver a practicar las pruebas obligatorias de primera instancia. Entonces compareció el médico forense y ya nos explicó, también un poco le pusimos de manifiesto, dice, pero bueno, camina autónomamente, sí. ¿Tiene alguna capacidad para decidir dónde quiere caminar? Ninguna, ninguna. ¿Puede comer autónomamente? Sí. ¿Tiene alguna capacidad para decidir lo que puede comer? Ninguna. Entonces, con este ejemplo quiero poner de manifiesto que nos encontramos todavía de arrastre un montón de dictámenes donde dice, mire usted, si yo lo único que quiero que me diga es respecto de esas áreas, que no digo yo de las áreas, si tiene capacidad de decisión o no, o hasta qué punto necesita un apoyo.
porque si no, se nos... Bueno, de la abogacía, pues la abogacía ya hace años también que se formaron redes muy pegadas a veces a las asociaciones y bueno, la verdad es que han querido conocer la ley. El propio Consejo General de la Abogacía de Madrid, que cuantitativamente es muy numeroso, de Barcelona, yo creo que han querido formarse y se han formado, ¿eh? Entonces, no tengo mala opinión sobre este grado de interiorización, ¿eh? La notaría, pues volvemos a lo mismo. Donde hay especialidad, muy bien. Donde no la hay, pues muchos notarios todavía, los que no están en el tráfico, los que se digan otras cosas, yo creo que ni se han enterado. Pero, en fin, yo acabo de venir de Sevilla, de dar el premio Héroes Anónimos de la Fundación Aequitas, ¿eh? Hemos hecho en Sevilla porque la premiada era de Sevilla, y realmente... eh, cuando te encuentras esos notarios tan implicados, que además son muchos, pues esos, como al final el notario le puedes elegir, pues eliges el especialista, con lo cual están haciendo las cosas muy bien. Ahora, cuando nos salen las cosas mal es cuando uno tiene un primo notario que se dedica legítimamente a los concursos o a las inversiones y dice, ya te lo hago yo. No, desastre. Gracias a Dios, al registrador no le podemos elegir, ojalá, pero al notario sí podemos ir al especialista, ¿no? De manera que por ahí esa es mi impresión. El mundo del trabajo social yo creo que está perplejo, porque el mundo del trabajo social ve nuestras diatribas, ve nuestras historias y les gustaría que les diésemos, yo creo que más certeza, ¿no? Entonces, como siempre en el mundo del trabajo social, siempre tienen la mejor actitud y después a veces se equivocan porque nosotros tampoco somos claros en el planteamiento. Y estos son el mundo profesional, así a vuela pluma, lo que yo he visto. ¿Y cómo nos perciben o cómo perciben las familias del movimiento asociativo? Pues hombre, esto iba muy bien hasta que empezó a ir mal. Y lo voy a decir claramente, como lo digo yo así, para que se me entienda, hasta que nos salieron los 3 granos que nos han salido. Y los 3 granos que nos han salido ha sido el Instituto Nacional de la Seguridad Social exigiendo la curatela representativa para pagar pensiones, Hacienda exigiendo la curatela representativa para los beneficios fiscales y la banca exigiendo curatelas representativas para cosas que no la necesitan en absoluta. Estos 3 granos, la verdad es que cuando hicimos la ley no nos esperábamos que nos pudiese pasar esto. No nos lo imaginábamos. Pero nos ha pasado. Pero lo peor no es que nos ha pasado. Lo peor es que no se ha corregido 4 años después. Y dices, pero bueno, señores, y ahora me voy a ocupar críticamente del legislativo. Y ya apelo a mi condición de jurista. No solo ha sido la ley 821 que marca un cambio rotundo respecto de lo que había, es que hemos cambiado la Constitución. Hemos cambiado, hemos adaptado, hemos puesto en el siglo XXI el artículo 49 que voy a leer. La anterior redacción pues nos pone un poco sobre la pista también de lo que era en la transición, en la apreciación de la discapacidad y que entonces incluso se vio como un logro, pero ya nos parecía insuficiente. Pues dice el artículo 49 que ha sido aprobado solemnemente y una de las pocas cosas que se ha modificado la Constitución, que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Muy bien. Los poderes públicos, y el INS y Hacienda lo son, impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Plena autonomía personal. Ya sé que el 49 se proyecta sobre todas las discapacidades, todos los ámbitos, pero resulta que en la discapacidad psíquica lo que nos están y lo que están obligando instituciones públicas es a perder la plena autonomía personal que supone una curatela, la plena autonomía de decisión, que supone
una curatela representativa, porque el apoyo es tan intenso, es todo. ¿Para qué? Para cobrar una pensión. Esas personas que tienen una discapacidad leve y que nos vienen los padres pidiendo, mire usted, déjese de monsergas, que esto está muy bonito, pero es que a mí me han quitado la pensión. Pero si su chico está trabajando, si su chico tiene ocio, si se va a ir de campamento, me han quitado la pensión. A pesar de que hemos modificado la Constitución para que garanticemos la plena autonomía. Esto yo como jurista no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir. Bueno, pero es que Hacienda te pasa igual. Y la banca la podemos disculpar en algo porque no son función pública. Y de hecho, inmediatamente que salió la ley, desde la Fiscalía nos pusimos en contacto con el Banco de España y el Banco de España nos convocó a la banca y a la Fiscalía. Hicimos unos documentos donde se establecía cómo íbamos a operar las cuestiones bancarias con personas con discapacidad, dando a la libertad su sitio y a la seguridad también, que no renunciamos al principio de seguridad jurídica. Pero quiero poner y con disgusto de manifiesto pues que este artículo 49 que habla de la igualdad no lo cumple, no lo cumplen estas prácticas, no lo cumplen, y además esa dignidad, que es el cierre del sistema, que está en el artículo 10, no se consigue de ninguna manera. Y además el artículo 10, que es la cúpula de los derechos, en su párrafo segundo dice que estos derechos se interpretarán de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por España. Y aquí entra de lleno la Convención. ¿Cómo puede estos tres granos que digo yo, cómo pueden pasar el juicio de la Convención? Bueno, pues lo pongo de manifiesto con dolor y sobre todo porque se lo hemos dicho en todos los idiomas. Ahí está representantes de Aliber. Sé que el IBER se lo ha dicho a los parlamentarios, se lo hemos dicho los de Plena Inclusión, se lo hemos dicho los de la Fundación Équita, se lo hemos dicho, y la verdad es que nunca te dicen que no, si tienes toda la razón. Pero parece que no encuentran un minuto para corregir eso. Bueno, pues ahora, ya que da un repaso al legislativo en clave de crítica, me paso al Tribunal Supremo y también en clave de crítica. Porque además, hombre, sabemos todos que la ley se publica el 2 de junio del año 21, es conocida, pero que no entra en vigor hasta el 3 de septiembre. Bueno, pero incluso antes hay una sentencia de mayo, cuando ya se conoce la ley del Tribunal Supremo, que empieza diciendo, sala primera, el sistema anterior tradicional de abordaje jurídico de la discapacidad era insostenible. Insostenible. Claro, así lo creíamos muchos. Y dice, ahora el mundo que nos viene se regirá por estos principios. Y como lo hace casi sin consideración mucho a un caso concreto, pues una sentencia maravillosa, que es de mayo, cuando todavía no está la ley publicada. Bien, tuvimos la mala suerte de que la primera vez que se enfrenta el Tribunal Supremo con la ley ya publicada es el 8 de septiembre del 21, el 3 de septiembre. Y dice la sentencia donde tuvimos la mala suerte, digo, de que es un Diógenes. Claro, nunca pensamos, cuando hicimos la ley 821, nunca pensamos en los Diógenes. Esto es una cosa, un poco un verso suelto, y el Tribunal Supremo hizo lo que pudo, pero desde luego no pudo sentar una doctrina cómoda, con lo cual, bueno, pero sí que dejó los principios, sí los dejó bastante claros. Donde se produjo la quiebra fueron en dos recursos de casación que interpuso el Ministerio Fiscal cuando se había nombrado un curador representativo y a juicio del fiscal entendía que era suficiente la guarda de hecho.
Bueno, pues esos dos que parecía obvio, nunca nos imaginábamos que no lo iban a estimar, fueron desestimados. Fueron desestimados los dos. Y ahí el Tribunal Supremo empieza a venirse para atrás. Empieza a venirse para atrás y a acercarse a eso que decía en su primera sentencia que era insostenible y no se podía. ¿Por qué? Bueno, yo creo que este cambio de paradigma, de cambiar el eje de lo judicial a lo notarial, que es lo que es la ley 821, vamos a poner primero lo notarial, la autonomía. Cuando uno puede hacer la autonomía, voy al notario y dejo cómo quiero que sea mi apoyo. Pues creo que ahí quizá hablando así un poco coloquialmente, creo que se asustó. Pero sobre todo en las sentencias posteriores, y ya creo que hay 30 y pico, hay una cosa que es la que yo la critico, y además con todo el respeto que me merecen, y les conozco a todos, pero en fin, uno manda en su inteligencia, es la falta, o sea, dice, es que está habiendo problemas. Como los padres están teniendo problemas, entonces la guarda de hecho no es suficiente. Y como no es suficiente, ya nos vamos a la curatela. Y ahí se queda. ¿Pero por qué no es suficiente? Pues no es suficiente porque voy al INSS y me quita la pensión. No es suficiente porque voy al banco y no me atiende. No es suficiente porque Hacienda dice que no me da el beneficio. Y yo le digo al Supremo, ¿y qué les parece a ustedes esto? Pues claro, no es lo mismo. Oye, uno puede tener unas dificultades legítimas. Ahora son prácticas en contra de la letra y del espíritu. Por lo tanto, ustedes, señores del Supremo, tendrán al menos que decir que eso no se puede hacer. No se puede decir simplemente, oiga, pues he ido a por el pan, me ha dicho el panadero, no es aquí, pues ya nos vamos a otro sitio. Eso es lo que he hecho yo en falta y bueno, y si además lo saben, se lo he dicho y con todo el respeto que... Pero esto, por ejemplo, no me ha ocurrido en Córdoba. Yo tengo aquí a la vista dos resoluciones. Una de una juez de primera instancia del 5 de febrero del 22, de febrero del 22, o sea, lleva muy poquito vigente, donde ante una guardadora a la que no le atiende ni el seguro, ni Hacienda, ni la banca, le dice o en un extenso auto, le recuerdo que las leyes están para cumplirse y que el principio de legalidad nos vincula a todos. Y eso no se puede hacer. Usted tenía que haber atendido. Y mucho más recientemente, el 14 de julio, la Audiencia Provincial de Córdoba dicta también resuelve un recurso de apelación donde se había nombrado guardador de hecho y la parte quería la curatela, diciendo que la guarda de hecho es la institución en principio. Y si no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? Y como lo que no era suficiente era algo anómalo desde el punto de vista de la ley, no lo vamos a tomar. Y además esta sentencia hace algo más. No solo dice que lo que procede es la guarda de hecho, dice, y habilito a esta señora expresamente para que vaya, haga y diga en la seguridad social, vaya, haga y diga en la banca, vaya, haga y diga. Esto es lo que debería suponer un cambio y no dar por bueno. Dice, no, es que nos han dicho que no, pues aquí. Esto es lo que quería. Y ya voy terminando para decir que, bueno, lo digo con pena esto porque nunca pensé que pasase, si pasase que no se corrigiese legislativamente y si no se corrige legislativamente que el Tribunal Supremo no fuese mucho más combativo contra estas prácticas. Más allá de lo anterior, la reforma en otras cosas va muy bien, el andamiaje está formado, ese cambio de mentalidad y toma de conciencia, bueno, se va produciendo poco a poco. Ahora estamos con una figura que esta forma parte de la segunda serie, ¿no? El facilitador. Ahora está de moda el facilitador, lo estamos estudiando. Aquí en Andalucía estamos haciendo un proyecto. Bien, porque al principio, como teníamos otras cosas, esto lo hemos dejado para el segundo tomo, el segundo tomo. Me preocupa muchísimo, sobre todo, que no haya facilitadores o que se pongan en el penal.
en el penal. Porque bueno, en el civil, bien, mal, pero es que tenemos un 18% de población reclusa con discapacidad. Yo eso he escrito un libro entero sobre eso y simplemente o cuento el libro o digo nada más que esto. Me parece horrible, horrible. Tiene que ver con que no te enteraste de nada en los juicios rápidos. Tiene que ver con que nadie te explicó nada. Claro, es que tú puedes tener la prueba de defensa. Tú puedes transmitir el derecho a entender y ser entendido, que es el artículo 7 bis, te permite decir cosas que puede que te sobresean el asunto o puede ser que tengas un atenuante. Bueno, pues ahora estamos en esta meta y desde luego seguiremos avanzando y espero que más pronto que tarde se resuelvan legislativamente estas disfunciones que he puesto de manifiesto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti y sobre todo por poner de manifiesto una cuestión que a mí me preocupa, que son las personas con discapacidad reclusas, que creo que es algo que no se habla a menudo y es un problema que habrá que abordar tarde o temprano. A continuación, pues hablará primero Belén, Sí, ¿vale? Y después Alicia. Os doy la palabra. muchas gracias. Vale. Bueno, ahora sí empezamos, no sin antes dar las gracias a María Laura por contar con nosotras, por tu flexibilidad para que pudiéramos asistir a estas jornadas que son tan interesantes, porque bueno, nuestra agenda y nuestros tiempos de trabajo también son muy, muy concretos, por eso muchas gracias. Y siempre es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes nuestra experiencia como profesionales de los equipos y un placer también por volver a ver a Leticia, Javier, Cristina, un placer. Bueno, muy bien, pues antes de empezar voy a utilizar una frase que dice una compañera nuestra de trabajo que dice, te pongo en contexto. Pues os voy a poner en contexto de lo que somos, lo que realizamos y cuál es nuestra misión. Me parece que a lo mejor pues no me va a dejar, pero bueno, seguiré hablando. Voy a coger también el lazo que nos ha tirado Agustina, aunque ella no lo sepa, porque nosotros somos el equipo psicosocial formado por dos disciplinas, en este caso la psicología y el trabajo social, que hacemos una valoración interdisciplinar, como nuestro propio nombre indica, y que no solamente valoramos, se tiene en cuenta el aspecto médico, sino que valoramos también los aspectos psicológicos y sociales. Pertenecemos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de aquí de Valladolid. En el instituto hay 4 equipos psicosociales y atendemos a distintos órganos judiciales de aquí de Valladolid, tanto juzgados de primera instancia en procedimientos civiles y de familia, juzgados de penal, de violencia de género, de instrucción, audiencia provincial y también atendemos las solicitudes de los partidos judiciales de Medina del Campo y de Medina de Río Seco. Por eso nuestra experiencia emitiendo estas evaluaciones es muy amplia porque nos llegan multitud de solicitudes. Nuestra misión principalmente es velar por el interés de las personas vulnerables. Ahí es donde nos movemos. Si no hay personas vulnerables, nosotros no intervenimos. Es decir, si no hay menores, si no hay personas con discapacidad, si no hay personas mayores que hay que valorar esa capacidad de decidir o de obrar, el equipo psicosocial no va a intervenir. O sea, siempre que nuestra intervención se solicita es porque hay personas vulnerables que necesitan esa valoración por nuestra parte. Estoy hoy que no me voy a apañar, ¿eh? Ahora sí. Como os decía, vamos a hacer una evaluación integral, vamos a valorar la situación personal, familiar, social, relacional y todo eso también valorando la afectación psicológica, posibles daños emocionales y sociales que puedan tener esas personas, para asesorar al juez de tal manera que tenga toda la información más completa posible, no solo desde una disciplina, sino de todas las disciplinas que le vamos a dar ese reporte.
Vamos a complementar la visión médica, sobre todo y muy especialmente en las valoraciones integrales que se solicitan, que a día de hoy se nos están solicitando en el ámbito de la violencia de género, pues ahí sí que hacemos una valoración integral junto con el médico forense, pero si no, las valoraciones las hacemos exactamente desde el equipo. Y a día de hoy nuestra intervención principal se centra en 2 ámbitos, que no son los únicos, pero que sí que son los ámbitos civiles dentro de procesos de familia, penales, pero también nos llegan desde el ámbito contencioso administrativo. Entonces, son, digamos, los menos. Tenemos muchas más solicitudes desde estos 2 ámbitos. Vamos a valorar procesos de guarda y custodia, donde el interés, como decía antes, es el interés superior del menor. Pero tenemos que tener en cuenta que estos menores que tenemos que valorar no son menores, lo voy a decir entre comillas, no nos llegan todos los menores normales, sin ninguna patología, sino que valoramos también a menores fruto de una familia que ha tenido una discapacidad, niños que tienen una discapacidad física, que tienen una discapacidad cerebral, niños con autismo. Valoramos también régimen de visitas también para estos menores cuando ya hay una guarda y custodia concedida, adopciones, acogimientos y también hacemos una valoración social y psicológica cuando hay conflictos parentales. En el ámbito penal igual, vamos a hacer una valoración y aquí, así como en el ámbito civil, digamos que el objeto pericial puede ser muy concreto, valorar la guarda y custodia, valorar el régimen de visitas, decirnos qué progenitor es el más adecuado. En el ámbito penal sí que nos podemos recibir objetos muy diferentes. Valorar el entorno familiar, valorar el daño psicológico y social, valorar si hay una continuidad en el maltrato, valorar el reconocimiento de esta persona, que es un testigo protegido, valorar una credibilidad del testimonio. O sea, sí que tenemos un ámbito muy amplio, por lo tanto nuestras evaluaciones son muy integrales porque vamos a chocar vamos a contrastar con todos esos ámbitos. Como vemos aquí, un ejemplo es valoraciones en violencia de género, en delitos sexuales contra menores, incluso en maltrato físico también, no solo sexual, y sobre todo con protección de víctimas vulnerables, como decía antes. Y una vez para que conozcamos o tras haberos explicado cuál es nuestra función, llega nuestra siguiente pregunta respecto a la Ley 8/2021. A nosotros nos llama la atención que por qué cuando esta ley expresa que se necesita recabar ese dictamen social, sí que se le solicita al médico forense que está dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y nosotras como trabajadoras también del propio Instituto de Medicina Legal y propiamente del ámbito jurídico que es en el que nos movemos, no nos llega ninguna petición. Hablo, por supuesto, de la zona de Valladolid, que es donde nosotros trabajamos y es en la experiencia que tenemos. Entonces nos llamaba la atención y lo compartíamos hace unos minutos con Javier en el café. Y si de hecho se está solicitando, porque nos comentaba otra compañera de León, es que en León sí que se le solicita a los CEAS. Entonces, ¿por qué se solicita a un CEAS y al médico forense? Entonces, ¿por qué no se lo solicitan al médico del centro de salud? ¿Qué está pasando? Esto parece que cojea de algún sitio. Nosotros siendo profesionales especializados dentro del Ministerio de Justicia, donde hay que valorar ese ámbito social, no nos llega nada. Entonces, bueno, luego podemos entablar este debate. Ahora paso el turno a mi compañera Alicia, que ella es trabajadora social, para contrastar y ver lo que nos puede aportar. Bueno, pues como ha dicho Belén, muchas gracias, Laura, por habernos invitado. Estamos encantadas de estar aquí. Y bueno, yo me voy a centrar ahora un poco en la ley y en... Y en la posibilidad de que nosotros podamos intervenir igual que intervienen los médicos forenses. Lo que establece la ley, pues está claro que es un modelo nuevo basado sobre todo en la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas. Por ello, se exigiría o debería exigirse una evaluación interdisciplinar, que ahora mismo, desde nuestro punto de vista, como ha dicho Belén, no se está produciendo. Y entendemos que el equipo psicosocial tiene un papel muy importante. Evidentemente, la perspectiva médica es fundamental, pero entendemos que la social y la psicológica no es menos importante tampoco. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Pues como ya hemos dicho, se recurre únicamente al informe del médico forense, obviando, por supuesto, pues estas otras disciplinas, lo que entendemos que limita esa visión integral de la persona. No contempla ni el entorno social, ni las dinámicas familiares, los recursos comunitarios, ni la voluntad, en este caso, también de
de los contextos relacionales. El equipo psicosocial forense, como ha dicho Belén, pues está formado por psicólogos forenses y trabajadores sociales forenses junto con los médicos forenses. Es cierto que no sé en el resto de provincias, en Valladolid en concreto, trabajamos de manera coordinada, pero quizás un poco Individual podría ser. individual. El equipo psicosocial por un lado, el médico forense por otro. Sí que a veces valoramos los mismos casos, pero emitimos 2 informes distintos. Lo que nosotros entendemos es que no se nos incluye en este tipo de procedimientos cuando, como ha dicho Belén anteriormente, participamos y trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, en situación de conflicto, incluso en situación de dependencia. Y por ello nos hacemos una pregunta, y es, ¿qué podría solicitarnos el juez a los equipos psicosociales como objeto de un informe que podamos elaborar? Pues un montón de cosas. Nos planteamos que podemos valorar el contexto personal y social, situación familiar, vínculos, calidad de las relaciones, posibles conflictos, las redes de apoyo tanto naturales como comunitarias, si existen apoyos informales suficientes, condiciones de la vivienda y el entorno, accesibilidad, seguridad, aislamiento. Entendemos que también se nos puede pedir un análisis de capacidades funcionales y autonomía en la vida diaria, no solo un diagnóstico clínico. Cómo la persona se desenvuelve en las actividades básicas e instrumentales. El nivel de comprensión y la toma de decisiones en diferentes áreas, tanto en la económica como en la sanitaria como en la personal. Podemos detectar factores de vulnerabilidad y riesgo, que es muy importante. Riesgo de abuso, de manipulación o incluso de violencia. Situaciones de sobreprotección que puedan limitar esos derechos. El juez nos puede solicitar la identificación de apoyos necesarios y proporcionales, pues el tipo de apoyo. En cuanto a lo informal, pues la familia, los amigos. En cuanto a lo formal, servicios sociales, asistencia personal. Incluso la intensidad y la duración de esos apoyos, que sean unos apoyos puntuales o que sean permanentes, que sean flexibles. Valorar la voluntad, que tanto se ha hablado aquí, y las preferencias de la persona, que no decimos que no lo valore el médico forense. Evidentemente entendemos que esa es una parte que también tiene en cuenta, pero ¿por qué no vamos a poderlo valorar desde el punto de vista psicológico y social? ¿Qué quiere la persona? ¿Cómo desea organizar su vida? Estrategias para garantizar que las decisiones judiciales se ajusten dentro de las circunstancias a ese proyecto personal. Y luego, como última opción de solicitar informes o que nosotros nos planteamos que pueda solicitar el juez, recomendaciones para la coordinación interinstitucional. Cómo articular apoyos entre el sistema judicial, el sanitario y el social. Y propuestas de seguimiento pues, para evitar esas medidas rígidas de las que hemos hablado anteriormente. ¿Qué entendemos nosotros que como equipo podemos aportar? Pues desde nuestra experiencia, como os hemos dicho, en contextos de conflictos familiares, violencia, tutela de menores o procesos de guarda, pues podemos realizar valoraciones sociofamiliares integrales que contemplen pues, esos apoyos reales, las barreras sociales, las dinámicas relacionales. Realizar informes psicosociales forenses que sean rigurosos y contextualizados, como has dicho tú antes en cuanto al contexto. Que, pues evidentemente, que ayuden al juez a tomar la medida más adecuada. Propuestas de apoyo más personalizados, quizás, que respeten esa autonomía y que puedan favorecer el ejercicio de los derechos. Y luego un seguimiento de medidas, ¿por qué no? Para evitar esas soluciones estáticas o excesivamente restrictivas. Por eso nosotros proponemos aquí incorporar al equipo psicosocial forense como una parte habitual en los procedimientos judiciales relacionados con la capacidad jurídica. Porque, como ha dicho Belén, el médico forense forma parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero es que el psicólogo forense y el trabajador social también.
establecer unos protocolos de derivación desde los juzgados y las fiscalías y promover este tipo de mesas multidisciplinares que al final son muy enriquecedoras, evidentemente. Formar también, que creo que antes se ha comentado también, a los operadores jurídicos, tanto a fiscales como a jueces, en lo que es la perspectiva psicosocial de la persona que necesita este tipo de apoyos. Por eso creemos que la aplicación efectiva de esta ley pues requiere no solamente una voluntad normativa, entendemos que también requiere una voluntad institucional para integrar todas las miradas profesionales. El trabajo social y la psicología forense entendemos que no puede seguir siendo algo invisible en este tipo de procesos. Somos parte de la solución porque las decisiones judiciales tienen que ser más justas. Más justas, entendemos que más humanas y más ajustadas a la realidad de cada persona. Y nada más hasta aquí. Muchas gracias. Creo que ha sido muy reveladoras vuestras propuestas de mejora, desde dejando un poco al Tribunal Supremo y viéndolo, digamos, más con los pies en la tierra. Bueno, pues a continuación, no sé qué orden queréis seguir. Vale, pues el orden que vosotros queráis. Adelante. Bien, bueno, buenos días o buenas compañeras y compañero de mesa y a las mesas anteriores y a la Universidad de Valladolid y especialmente a Leticia y Laura por invitarnos a esta jornada. Hoy mi compañera Maribel, mi compañero Víctor y yo vamos a presentaros los resultados de las investigaciones que desde LIBER hemos llevado a cabo este año, dirigidas, por un lado, a conocer en mayor medida y analizar el impacto de la Ley 8/2021 en nuestras entidades, en las entidades prestadoras de apoyo a la toma de decisiones, y por otro, y gracias a la investigación inclusiva que lideran mi compañera y mi compañero, al impacto sobre las y los principales protagonistas de la ley, las propias personas con necesidades de apoyo a la toma de decisiones. Comenzaré yo para luego dejar paso a mi compañera y mi compañero en el cierre de esta mesa, ya que considero que lo que ella y él nos van a presentar es la parte más innovadora y novedosa. Y comienzo, bueno, con respecto al análisis del impacto de la Ley 8/2021 en las entidades prestadoras de apoyo a la toma de decisiones. Miembro de LIBER, que para quien no nos conozcáis, son aquellas que prestan apoyo a la toma de decisiones a personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo o con problemas de salud mental. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho una investigación usando una aproximación cualitativa basada en entrevistas en profundidad a una selección de gerentes de nuestras entidades, elegidos en base a criterios representativos por tamaño de entidad, por ámbito geográfico y también por colectivo al que prestan apoyos, bien por un lado discapacidad intelectual o del desarrollo y también a entidades prestadoras de apoyo a la toma de decisiones para personas con problemáticas de salud mental. Hemos utilizado esta técnica cualitativa analizando los resultados usando técnicas de análisis del discurso y análisis de contenido, con el objetivo último de identificar los cambios institucionales que ha provocado la ley, describir si ha cambiado y cómo la atención directa y los tipos de apoyo que prestan las entidades, analizar la relación de las entidades con juzgados, fiscalías y otros operadores jurídicos y examinar si existen factores culturales u organizativos que faciliten o dificulten la implementación de la ley. Pues bien, disculpadme. Gracias. Ahora. Pues bien, en primer lugar, en líneas generales, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues comenzaremos por señalar que, como parece lógico, la ley ha sido interpretada como un cambio de paradigma por las entidades, pasando del modelo sustitutivo de la tutela a un modelo de apoyos individualizado basado en la voluntad, deseos y preferencias en línea con la Convención de las Naciones Unidas. En este sentido, y a modo introductorio de los resultados que a continuación os voy a presentar,
Durante todo el discurso de las personas entrevistadas se introduce de forma recurrente que muchas de las entidades, la mayoría de las que están y forman parte del IBER, ya trabajaban anteriormente a la aprobación de la ley con un enfoque centrado en la persona, muy influido por la propia convención y también por el modelo de apoyos que desde la propia LIBER se promovía. Por tanto, la reforma no ha sido vivida por las entidades como un giro radical en misión, visión y valores, sino más bien como una consolidación y un respaldo jurídico. Sin embargo, la ley sí ha tenido consecuencias en las entidades. Internamente, la mayoría de nuestras entidades ha adaptado sus estatutos, denominaciones y documentos internos para eliminar referencias a tutela y alinearse con el lenguaje y las figuras de apoyo a lo dispuesto por la nueva normativa. Se han revisado fines estatutarios, protocolos, modelos de informe, procedimientos y se ha procedido a documentar más explícitamente que anteriormente la voluntad de las personas. Externamente, la ley ha generado un aumento claro de carga de trabajo, informes, revisiones judiciales, coordinación, acompañamientos, y esta carga de trabajo no ha venido acompañada por una financiación proporcional en la mayoría de los casos. Se habla recurrentemente de crisis de recursos ligada a la rápida entrada en vigor de la norma y a la necesidad de revisar un volumen muy elevado de sentencias en muy poco tiempo. Esto ha sido especialmente gravoso para las entidades de menor tamaño o con menos recursos de nuestra red de entidades. En cuanto a los recursos humanos, nos hemos encontrado ante una situación de redefinición de funciones más que de una creación masiva de nuevos puestos. Aunque sí se han incorporado algunos perfiles, fundamentalmente ligados a procesos de vida independiente, acompañamiento, autogestión y en aquellas entidades de tamaño intermedio o pequeño, abogados y abogadas que anteriormente prestaban sus servicios externamente han sido incorporadas a las plantillas debido a la mayor carga en esta área. La ley ha supuesto también la necesidad de una formación intensa y continua para los equipos, para los patronatos y para el voluntariado. Y aquí las personas entrevistadas señalan que conviven experiencias de formación muy cuidada con un boom formativo percibido como desigual en calidad. En definitiva, lo que se señala es que los cambios derivados de la ley han generado una sobrecarga de tareas administrativas, jurídicas y de acompañamiento que no siempre han sido acompañadas de un aumento proporcional de la financiación. Adicionalmente, también se constatan grandes desigualdades territoriales muy ligadas al apoyo público percibido en las distintas autonomías y mientras en algunos territorios se considera que más o menos se pueden ajustar la carga derivada de la aplicación de la ley a la financiación percibida, en otros territorios nuestras entidades consiguen funcionar más bien por compromiso, sin recursos suficientes ni apoyo administrativo y jurídico específico. Pasando ya al cambio en la atención a las personas y los tipos de apoyos, las entidades describen la consolidación del modelo de apoyos personalizado y se afirma que la ley ha permitido el refuerzo y tránsito hacia esquemas más flexibles y personalizados, donde la voluntad, deseos, preferencias y la participación activa de las personas están en el centro. Como ya os comentaba, el discurso mayoritario indica que las entidades ya habían iniciado este cambio antes de la reforma, pero la llegada de la ley ha supuesto un impulso clave para su consolidación. Y en línea con esta mayor participación de las propias personas, muchas entidades han creado o reforzado órganos de representación interna como grupos de portavocía, asambleas inclusivas o consejos consultivos de personas apoyadas. Espacios que están permitiendo recoger las propuestas, evaluar servicios y participación en la toma de decisiones de las principales protagonistas. Sin embargo, como veremos también más adelante y se ha ido comentando además a lo largo de la jornada, las entidades reconocen resistencias culturales y limitaciones de tiempo para profundizar en esta participación. Adicionalmente, y como no puede ser de otra forma, para garantizar que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica,
Se requiere un compromiso firme con la accesibilidad. En este sentido, las entidades miembro del IBER han identificado sus esfuerzos en accesibilidad cognitiva, pero no solamente en el uso de materiales. Además de los materiales, se han modificado entornos, tiempos y formas de relación. Algunas entidades han apostado por la implementación de espacios tranquilos para la toma de decisiones, tiempos más flexibles en las entrevistas y dinámicas de trabajo centradas en la persona. Sin embargo, muchas de las personas entrevistadas nos recuerdan que aún existen situaciones en las que ausencia de lenguaje oral por parte de las personas apoyadas o de sistemas alternativos consolidados obliga a un ejercicio especialmente complejo de interpretación de la voluntad y todavía queda amplio camino por recorrer en este sentido. ¿Y qué es lo que ocurre en relación con los operadores jurídicos? Bueno, pues las entrevistas nos revelan un escenario desigual en cuanto a la coordinación con los órganos judiciales, que depende en gran medida de si el juzgado es especializado, como apuntaba Fernando, o no lo es, y también del propia juez o jueza y de su sensibilidad y formación en la materia. Sí se percibe un avance del nuevo modelo, pero persisten inercias del modelo tutelar, retrasos en la revisión de sentencias y criterios heterogéneos, lo que está generando inseguridad e inequidad. Mientras algunas entidades han conseguido establecer canales de relación y coordinación estables a partir del trabajo conjunto y una actitud proactiva por parte de las entidades, otras manifiestan relaciones más distantes. En este sentido, se subraya la ausencia del desarrollo efectivo de la disposición adicional primera de la Ley 8/2021, que prevé la creación del Reglamento de Entidades Colaboradores de la Administración de Justicia, que se sostiene vendría a solucionar algunos de los problemas existentes. Adicionalmente, también se apuntan dificultades de coordinación con y entre las distintas administraciones, servicios sociales, registros, oficinas públicas, que no siempre reconocen documentos accesibles o entienden el nuevo modelo de apoyos. Y se señala que las mejores experiencias se perciben con el trato con fiscalías, consideradas estas como más técnicas y receptivas, aunque también con necesidades de protocolos y formación conjunta. Y bueno, una de las cuestiones más señaladas en las entrevistas y apuntada también a lo largo de la jornada ha sido la resistencia al cambio y la tensión que se da entre la cultura de la protección y el nuevo enfoque basado en la autonomía y la voluntad. Este cambio, que no solo afecta a los equipos profesionales, también a familias, entorno social e incluso a las propias personas con discapacidad acostumbradas a dinámicas de dependencia, sigue persistiendo. Aunque el discurso general es positivo y se valora positivamente el avance que supone la Ley 8/2021, se reconoce que la transformación cultural no está siendo automática ni es homogénea. Y se subraya que el cambio central es cultural y ético. Se debe pasar de decidir por proteger a acompañar, respetando la voluntad, incluso en contextos de riesgo para la propia persona, siempre y cuando la decisión sea informada. Esto está generando resistencias en equipos profesionales con trayectorias largas en modelos protectores, en patronatos, a menudo formados por familiares que sienten cierta pérdida de control, en familias y algunos servicios externos, y en el voluntariado, que deben redefinir su rol en clave de relación de tú a tú. En este sentido, observamos que las entidades que avanzan mejor son las que cuentan con liderazgos claros, comprometidos, con espacios de reflexión interna, con supervisión y con un trabajo explícito sobre la cultura organizativa. Y las entidades nos señalan algunos elementos que están facilitando la implementación de la ley, que es aquellas entidades en las que se viene trabajando en el compromiso ético y motivación del equipo, una trayectoria previa de trabajo centrado en la persona, la formación continua y los espacios de reflexión conjuntos, y el apoyo de redes asociativas. Por el contrario, siguen existiendo obstáculos, fundamentalmente vinculados a la fuerte desigualdad territorial que se observa, a la falta de recursos y financiación estables, a las inercias asistenciales y resistencias internas y a las dificultades de coordinación interinstitucional. En definitiva, podemos concluir que la Ley 8/2021 es ampliamente valorada
como un avance imprescindible hacia un modelo de apoyos basado en derechos y que las entidades del movimiento asociativo han hecho un esfuerzo profundo de adaptación normativa, organizativa y cultural. Sin embargo, la implementación es desigual y se ve limitada por la falta de recursos, la fragmentación territorial y las dificultades de coordinación institucional. Ante esta realidad, las entidades se posicionan como un actor clave, se consideran como tal y propositivo. Y en este sentido nos piden avanzar conjuntamente en propuestas concretas. En una financiación específica y estable, en el desarrollo normativo complementario, incluyendo el registro de entidades colaboradoras de la Administración de Justicia y el reconocimiento del derecho a la toma, al apoyo de la toma de decisiones como un derecho subjetivo en todo el Estado. Nos reclaman también un refuerzo en la formación y en la coordinación intersectorial y, como no puede ser otra forma, incidir en la sensibilización y en la participación real de las personas con discapacidad en todos aquellos momentos, lugares y procesos en los que se toman decisiones con relevancia para sus vidas y sus intereses. Y hasta aquí lo que nos dicen nuestras entidades, y ahora dejo a mis compañeros la siguiente parte de la presentación. El documento todavía no está disponible porque es primicia, no lo hemos finalizado, estará muy brevemente colgado en nuestra web. Muchas gracias. Genial. Bueno, pues en nuestro caso ahora pues queríamos hablaros también de que porque nosotros hemos querido hacer una investigación para preguntar a las personas con discapacidad para saber cómo les ha afectado a ellos o cómo sienten ellos todos estos cambios de la ley. Si han sido positivos, si han sido negativos, qué conocimiento real tienen ellos de la ley. Y bueno, y entonces para esto, pues nosotros hemos hecho 4 grupos de discusión en los que hemos intentado... Sí, por favor. En la siguiente. Sí. En la que hemos intentado tener, pues, buena representación tanto masculina como femenina. También hemos querido contar con participación de personas de la red de entidades del IBER, pero a la vez también con personas que no pertenezcan a la red del IBER, para tener un poco esa valoración tanto interna como externa. También queríamos contar con personas pues, que llevan en entornos más rurales o en entornos más de grandes ciudades, porque sabíamos que a veces puede haber diferencias en función del entorno. Y bueno, y también queríamos contar con personas muy activistas que tuvieran mucho conocimiento y mucho contacto con la ley, pero a la vez también con personas que, por el contrario, por situación o lo que sea, pues simplemente la hayan oído o simplemente no sean tan conscientes de qué es esta ley. Y bueno, al final hemos visto un avances, como por ejemplo, pues que la ley es muy conocida, sobre todo por las personas portavoces o las personas que tienen un contacto directo, que hacen una labor más, pues de reivindicación, pero que en general, para el resto de personas, es una ley que se conoce, pero si les preguntas más en profundidad, pues hay bastante desconocimiento. Y también mucha gente, al final, todos valoran positivamente estos cambios de la ley, porque al final ha supuesto un cambio muy grande a sus vidas. Pasan de antes no poder decidir, ahora pues ser partícipes en muchas tareas de su vida, de su día a día. Como por ejemplo puede ser cosas muy sencillas como querer comprarse un teléfono, decidir qué ropa quieren escoger cada día, o si quieren vivir aquí o irse de vacaciones. Y por ejemplo aquí tenemos algunas frases que nos comentaban, como por ejemplo una persona nos decía, antes decían por mí, ahora yo decido con ayuda. Y otra persona nos decía, antes tenía una tutela y no podía decidir nada. Firmaban por mí sin preguntarme. Con la nueva ley se supone que decido yo con apoyos, pero a veces siento que eso no es así. Bueno, también nos decían que la ley introduce un cambio, un marco de garantías, pero sigue habiendo una falta de accesibilidad en la justicia y persisten las prácticas que, como a lo largo de toda la mañana se han estado diciendo. La justicia sigue siendo muy difícil de entender. Los jueces no siempre explican las cosas bien
y no se les atiende en lectura fácil. Los procesos de cambio a curatela son muy largos, es verdad. Depende también de la comunidad autónoma donde vivan, pues a lo mejor puede ser que sea un proceso de 1 año, por ejemplo, o puede ser que dure más el proceso. Comentarios que nos comentaron las personas apoyadas y no apoyadas. No entendí lo que me preguntaba el juez. Han pasado 3 años y no me han revisado la sentencia. Todavía quedan muchas sentencias por revisar. La ley dice que yo decido con apoyo. Eso es lo que pone, pero luego llega el juicio y el juez habla tan rápido que no lo entiendo. Le pedí que entrar con la persona que me ayuda y me dijo que no. Me quedé sola y me puse nerviosa. Si no me dejan entrar con quien me apoya, ¿cómo voy a entender? Yo salí de allí peor que entré y supuestamente la ley es para que decidamos con apoyo. Sí, y bueno, en general el sentimiento es de libertad y de empoderamiento, ya que al final, pues ahora pueden decidir sobre todos sus aspectos en el día a día, manejan su dinero, si quieren tener pareja o no, qué quieren estudiar o dónde quieren viajar. Pero ahora, lo principal es que ahora pueden decidir con apoyos. Si, por ejemplo, quieren irse a vivir solos, pero no saben dónde o no, o creen que pueden necesitar ayuda, pues para el tema de gestión del dinero, pues piden apoyos a su entidad o a su familia para que le den ese apoyo. Y bueno, algunos comentarios pues así que nos cuenta la gente. Bueno, y eso, que al final es un poco esa sensación de que la ley ha mejorado su autonomía en el día a día, porque al final muchas veces antes sentían pues que había personas que decían por ellos y que ellos eran como se sentían apartados. Así que al final, pues ahora sienten mucha esperanza porque ven ese cambio. Por ejemplo, algunas frases que nos dicen: me siento más libre, pero aún falta mucho. Otros comentarios es: la ley es buena, pero no se está cumpliendo. Y hay otras personas que nos dicen: paciencia tenemos, pero también tenemos derecho a que las cosas se hagan bien. Efectivamente. También nos decían que tenían mucha más autonomía en la vida diaria. Muchas personas notan que ahora pueden elegir más cosas, por ejemplo, la ropa, las actividades, los horarios, si quieren ir solas a algunos sitios. También la ley da esperanza y mejora la autoestima. Varias personas dijeron que ahora sienten que su opinión vale más, pero también las personas nos dijeron que siguen sin poder decidir algunas cosas importantes en su vida. Algunos de los comentarios que nos dijeron son: a veces te dicen que te escuchan, pero en realidad te hablan para convencerte de que tu opción no es buena. Te confunden, te hacen dudar, y si tú quieres vivir sola te dicen que es peligroso. Si quieres trabajar fuera del centro te dicen que es muy difícil, y al final te quitan la idea de la cabeza, y eso no es apoyo, eso es control. Otra persona nos dijo: yo puedo decidir cosas pequeñas, pero no las grandes. Pedí cambiar de centro porque no estaba bien. Lo pedí por escrito, lo hablé con mi curadora, lo pedí al director y nada. Cada vez me daba una excusa distinta. Que no hay plaza, que costaba dinero, que había lista de espera. Y yo sé perfectamente que había plaza, porque otra persona llegó nueva. Y cuando vi eso, me hundí y sentí que mi opinión no sirve, que mi vida la deciden otros. Eso es una pena, la verdad. Totalmente. Y bueno, en cuanto a autonomía y capacidad de decisión, pues sobre todo nos hablaban de la libertad afectivo-sexual, que sobre todo siguen notando bastante control en algunos aspectos, sobre todo las personas que vivían más bien institucionalizadas. Y sobre todo es donde nos comentaban más las personas más jóvenes y que, claro, ahora ya viven todo este cambio generacional, este cambio de mentalidad y también jurídico. Igual para las personas más mayores, esas ideas también las tienen, pero como que ya las tienen más asumidas. Pero claro, las personas más jóvenes nos comentaban mucho que este era un tema en el que ellos sentían bastante impotencia y sentían un poco esa necesidad de decir: ostras, porque no puedo compartir una vida pues como tienen mis padres o como tienen otras personas. Y bueno, algunos comentarios que nos hacían era, por ejemplo, la intimidad está muy controlada. Es como si no pudieras tener vida propia, y eso duele.
O, por ejemplo, otra persona decía, tengo pareja desde hace años. Queremos vivir juntos. No nos dejan. Nos dicen que no es buena idea, que somos vulnerables. Pero yo conozco a parejas sin discapacidad que tienen problemas y nadie les dice nada. A nosotros nos miran con lupa. Yo quiero tener mi vida afectiva y sin que nadie opine. También las entidades que prestan apoyo son actores decisivos. Las personas distinguen con claridad entre apoyos buenos y apoyos de control. El apoyo institucional puede ser una herramienta de empoderamiento o un mecanismo de coerción suave, disfrazado de cuidado. La ley solo funciona cuando el apoyo es personalizado, respetuoso y basado en la voluntad de la persona. Comentarios que nos hacían las personas con discapacidad. Mi entidad dice que me apoya, pero lo que hace es decidir por mí. Me dice que es por mi bien, pero esa frase ya la conozco. Cuando te dicen que es por tu bien, normalmente significa que no te van a dejar hacerlo. Te infacilitan. Yo soy adulta. Quiero decidir mis cosas. Hay entidades que sí trabajan con la ley nueva. Te explican, te acompañan y te ayudan a entender, pero otras siguen funcionando como cuando había la tutela. Igual que hablábamos de cómo actúan las entidades, en el caso de las familias, muchas veces las personas nos comentaban que sienten que hay veces que la familia, más que un apoyo, es como un muro, porque al final ejercen casi por miedo o por X motivos cierta sobreprotección que limitan la autonomía y la capacidad de decisión y valor de esas personas. Y, por ejemplo, algunas frases que nos comentaban. Mi madre me quiere mucho, pero no confía en mí. Me dice que puede pasar algo si voy sola. Yo sé que es por miedo, pero a veces ese miedo me corta la libertad. Tengo 40 años y aún tengo que pedir permiso. Eso me desgasta por dentro. O, por ejemplo, también, a veces la familia protege tanto que al final te hace pequeña. No lo hacen con mala intención, pero me acaban quitando las ganas de decidir. Luego también tenemos algunos temas transversales. Algunas cuestiones más a tener en cuenta para el derecho a decidir sea efectivo. La falta de vivienda y de pisos con apoyo y escasez de recursos económicos son los dos ámbitos que más bloquean la autonomía. Las mujeres viven con más control y menos libertad. En zonas rurales las desigualdades aumentan. Sin recursos económicos, la autonomía es solo teoría. El acceso al mundo laboral es también limitado. Los apoyos bien hechos cambian la vida, los apoyos mal hechos la bloquean. Justo, básicamente un poco eso. Las conclusiones son pues que la ley ha cambiado, pero que al final la sociedad todavía le cuesta y va más despacio al final. Por ejemplo, veíamos que la autonomía en general ha mejorado mucho en lo cotidiano, pero algunas decisiones importantes, como ya hemos visto a lo largo del día de hoy, todavía siguen un poco que no avanzan. También hemos visto que muchas de las entidades y familias todavía ejercen control un poco excesivo, y es algo que poco a poco también tiene que haber ese cambio de mentalidad. Por otra parte, después, la justicia tampoco es tan accesible o ágil. Todavía hay pocos profesionales que están preparados o sensibilizados, y hace falta más esa sensibilización y ese trabajo. Después, y por parte, el acceso a la vivienda, que todavía, al final, hay poca vivienda y muchas veces a precios muy elevados. Y si a eso se suma, pues, situaciones económicas normalmente muy bajas, pero por otra parte también es muy positivo porque hay ganas, hay capacidad y hay motivación para seguir e intentar que todo esto se haga realidad poco a poco. Y Muchas gracias. Bueno, pues después de este más que necesario baño de realidad por todos los intervinientes en esta mesa, yo es que me he quedado ahora como con muchas cuestiones. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación, decir, Dios mío, cuánto queda por hacer.
¿Qué camino largo? No sé. ¿Alguna cuestión? Me quedé como con la duda. A ver si me aclaro. Entonces, según la ley, volviendo a lo de los informes, o sea, el enfoque no sería interdisciplinario, porque está como separado en la ley el forense del social, eso por un lado, ¿no? Pero la ley exige ambos. Entonces, bueno, justo me estaban comentando que a veces se pide a la asociación donde pertenece la persona, el social, ¿no? Eso puede ser, pero no en todos los casos de las personas pertenecen a asociaciones. Entonces, habría casos donde o sea, hay sentencias que omitieron contar con el enfoque interdisciplinario, con ¿no? Con perdón, el dictamen, con uno, el social. El 80%. Bueno, claro, pero podríamos hablar de que se podría solicitar una nulidad, por ejemplo, porque me parece que es una garantía. Pero que pueden optar de dónde surge, porque yo leía la ley y no lo veo. Que ese que recién me lo mostraba Rafa, que dice en todo caso, dice, ¿no? Que en todo caso, pero es una interpretación que se puede optar. ¿Qué opina el fiscal? Ah, está el fiscal por allí. Ah. No, pero yo, claro, por eso, o sea, legalmente, bueno, no sería entonces obligatorio pedir ambos informes. Bueno, claro, sí, Sí, yo también interpreto que sí de la lectura de la Entendemos ley. que sí, porque en la ley viene recogido el Por médico eso. y el social. Por eso, entonces, al faltar el informe social, me parece que podría ser nula la sentencia, o no, o me voy muy... Mira, por allí hay. No sé si Fernando quiere tomar la palabra para dar su opinión al respecto. Mm, No he oído, no he oído muy bien, pero creo que se planteaba el tema de los informes, ¿no? El informe Sí. Si la ausencia de informe psicosocial y solamente que existiera un informe médico forense sería suficiente o sería una causa de nulidad o de anulabilidad de la sentencia que declarará el Bueno, apoyo. se puede plantear, lo que pasa que veo que quizás no es fácil de que prospere, porque aquí hay interpretaciones, yo creo que sabéis, no sé si todo el público que no es jurista, que hay dos vías para llegar a una medida de apoyo, ¿eh? O la vía inicial de la jurisdicción voluntaria, donde se cargan mucho las pruebas con mucho imperativo, pero si ocurre alguna de las hipótesis, como cual que la persona se niega y dice que no necesita ningún apoyo, entonces vamos a otro procedimiento que es un juicio verbal, donde ahí ya no habla de nada, para nada, de ningún informe. Con lo cual, evidentemente esto se ha hecho mal, y como se ha hecho mal, empezamos a decir si sí, si no. Y si solo estuviese el texto y el artículo 42, claramente eso sería motivo. Pero ahora empezamos ya como dice, bueno, pero si en lo otro no hace falta, pues aquí tampoco, ¿no? Bueno, son esas tensiones interpretativas de las que estamos hablando. Voy a dar paso a otra pregunta. Hola, bueno, no es una pregunta, es un apunte más bien. Aquí en Valladolid se piden los informes a los CEAS, a los servicios sociales, que muchas veces no conocemos a las familias ni a los usuarios, por lo tanto no nos vemos capacitadas para poder redactar un informe de una familia que no conocemos. Y muchas veces pues se contesta en negativo al juzgado, no conocemos a esta familia. Otra cosa es que estemos trabajando con ellos y sí podamos hacerlo, como por otra parte lo hemos hecho siempre anteriormente también cuando existía el procedimiento de incapacitación. Pero aquí se hace de esa manera. Bueno, a mí me gustaría hacer muchísimas preguntas, pero no hay tiempo. Pero sí me ha preocupado que en la otra mesa nos hemos centrado en interpretaciones jurídicas de términos concretos,
pero cuando bajas a tierra te das cuenta que estamos hablando de en la ciudad de Valladolid se hace así, en Palencia saber cómo se hace, en Córdoba de otra manera. Habéis comentado también las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Entonces, al final es que volvemos a la cuestión de siempre: dinero, recursos, coordinación. O sea, ya no es tanto una cuestión de debate jurídico como un debate presupuestario. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. Totalmente de acuerdo. De hecho, antes de entrar a la ponencia, estábamos hablando con Javier de esas diferencias que existen entre comunidades autónomas y que esas diferencias vienen muy relacionadas con el tema económico, con la inversión y los recursos que existen en cada una de esas comunidades autónomas. Entonces, claro, si la base si ya desde la base algo no se coordina bien, claro, los errores se van acumulando, ¿no? Es decir, si solo se pide en Valladolid un informe, a vosotras no, pero se pide a los CEAs que no conocen a las personas, está claro que hay algo que se está haciendo mal de base, ¿no? Imagino que esto vosotros lo conocéis mejor. Sí, en aquellas comunidades autónomas en las que existe, por ejemplo, el concierto social y este está bien aplicado, nuestras entidades pueden proporcionar la atención con las ratios de profesionales y la calidad que las personas se merecen. En las que no, pues está supliendo con la buena disposición y el trabajo adicional de profesionales y de las entidades, pero claro, esto va en detrimento de la calidad de la atención. Por no hablar, ¿no?, de, bueno, en aquellas ocasiones en las que en algunas autonomías, personas que acaban en sistemas públicos, se está llevando a personas directamente en Excel porque las ratios de atención por profesionales son absolutamente, bueno, inmanejables. Entonces, bueno, desde el IBE reclamamos que eso tiene que ser un derecho subjetivo reconocido en todas las comunidades autónomas, diputaciones forales en los casos, bueno, por ejemplo, del País Vasco, y que se tiene que financiar de una forma, los servicios tienen que financiarse de una forma estable y atendiendo a ratios de profesionales con perfiles determinados, etcétera. Adicionalmente a todo lo que estamos comentando luego de coordinación, de relación, de formación conjunta con operadores jurídicos. Claro, sí, a mí me gustaría también comentar que sí que hemos hablado de personas con dependencia, pero tenemos que también tener en cuenta aquellas personas de gran dependencia. Esas personas, por ejemplo, que tienen una lesión medular alta, severa, una tetraplegia, que tienen sus capacidades cognitivas completamente conservadas, pero están dentro de una institución donde faltan estos recursos, principalmente humanos, y ya no estamos hablando, fijaros, de una persona que tenga capacidad para salir a coger un autobús o para salir a comprar, que estamos hablando de actividades instrumentales, sino que hablamos de actividades básicas cuando una persona simplemente le pide al cuidador: hazme una coleta, una niña, hazme una coleta, pero es que no tengo tiempo. Si a ti te estoy cepillando y haciéndote una coleta, no me da tiempo a atender a la persona de al lado. Oye, que yo me quiero lavar los dientes después de desayunar, pero es que no hay auxiliares suficientes. Yo solamente te puedo lavar los dientes cuando te acuesto, pero en el desayuno y en la comida no. Fijaros que hemos valorado ese tipo de personas que tenían ese control de la familia, que ya se veían controladas, pero si nos vamos a aquellas grandes dependencias, la cosa se complica muchísimo más. Pues es muy triste que una ley que podía ser una gran ley, en el fondo sufra lo que sufren todas las demás, que es una falta de recursos un tanto indignante para ponerla en marcha. Hola, buenas. Yo trabajo en el Hospital Río Ortega, trabajadora social en el área de salud mental, y desde ahí todas las medidas de apoyo que se inician, sí que es verdad que nos piden a los profesionales tanto del Río Ortega como del clínico el informe psicosocial, y es más, a las trabajadoras sociales nos citan a la vista para declarar. Vale, los otros casos que estáis mencionando evidentemente es más amplio y habrá otras situaciones, pero desde salud mental de los hospitales sí que estamos enviando los informes. Vale.
¿Alguien más quiere añadir? Porque por decir, a mí hay una cosa que habéis señalado vosotros por un lado y vosotros por otro lado, y que creo que es muy importante. Nos centramos en la persona con discapacidad, lógicamente, ¿no? Pero en una gran mayoría tienen familia. Claro, yo creo que cómo abordan las familias, vosotros hablabais de informar sobre, por ejemplo, el caso de las familias sobreprotectoras, que lo habéis comentado vosotros también. Yo creo que el papel de la familia es un papel muy importante, ¿no? A la hora de tomar decisiones en esta materia. No sé si queréis. A ver, la familia es verdad que tiene un papel fundamental. Por eso yo creo que el papel que tenemos, tanto las entidades como las propias personas con discapacidad, e incluso la sociedad, es hacerle ver a la familia que nosotros sabemos que esa sobreprotección que hacen no la hacen en plan mal, al revés, quieren protegernos, y eso lo entendemos, pero tenemos que hacerles ver que esa protección a veces va en contra de lo que realmente están haciendo, que lo que hacen no sobreprotegen. Entonces, ese es nuestro papel. No sé si tú quieres comentar algo más, Víctor. Pero podría ocurrir que si se hace un informe psicosocial y se detecta que la familia es excesivamente protectora, quizá no es la adecuada como apoyo, Sería idea. ¿no? Porque al final limita la autonomía. ¿Qué es lo que está promocionando esta ley? Ya no pregunto más, que he sido quizá un poco así, monopolizadora. ¿Alguna cuestión más? Es que habría tanto que decir, pero Si no me equivoco, cerramos mesa si todo el mundo está de acuerdo y sí, porque pasamos si me a la dejáis aquí puedo no ir. clausura.